Hola, vamos a tratar de explicar el ejercicio número 4, ¿sí? El ejercicio número 5. ¿Qué nos pedía? Que calculemos el volumen de un rollo, ¿sí? De la especie palo rosa, que tenía las siguientes dimensiones: un diámetro en la base de 150 centímetros, un diámetro en la punta, en el extremo, de 80 centímetros y un largo de 12 metros. Muchos lo hicieron utilizando distintas fórmulas. Muchos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. Bueno, vamos a tratar de explicar las dos formas que la mayoría utilizó. Una forma de calcular el volumen es utilizando la fórmula del volumen del cono truncado. ¿Por qué cono truncado? Porque el árbol se asemeja, ¿sí?, a esa figura geométrica que es el cono truncado. Y la fórmula del volumen del cono truncado es 1/3 por pi por el largo por, entre paréntesis, el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado más el radio 1 por el radio 2. Es aplicar simplemente esa fórmula y el resultado nos va a dar el volumen del cono truncado, en este caso del rollo que le estamos dando los datos. El único a tener en cuenta es que cuando trabajamos con longitudes del largo y los radios, tiene que estar expresado en la misma unidad. Es decir, si yo el largo lo tengo en metros, los radios también lo tengo que tener en metros. Si el largo yo lo tengo, o si los radios lo tengo en centímetros, el largo también tiene que estar en centímetros. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos lo que está entre paréntesis, nos va a dar en centímetros cuadrados o en metros cuadrados, depende de la unidad que estamos usando. Si yo tengo, supongamos, los radios en centímetros, cuando los elevo al cuadrado y sumo, me va a quedar en centímetros cuadrados. Entonces, el largo tiene que estar en centímetros. ¿Para qué? Centímetros cuadrados de los radios del resultado de la multiplicación de los radios por los centímetros del largo me den centímetros cúbicos. Si yo el largo lo tengo en metros, o lo quiero expresar en metros, también tengo que expresar en metros los radios, para que multiplicados lo que se resolvió en el paréntesis por el largo me dé en metros cúbicos. ¿Se entiende? Yo no puedo multiplicar metros por centímetros cuadrados o metros cuadrados por centímetros. Ese es lo único a tener en cuenta en esa resolución con esa fórmula. Y la otra cosa es, si yo tengo los diámetros 150 centímetros y 80 centímetros, los radios son la mitad. Es decir, que yo voy a tener un radio 1 de 75 centímetros, o sea 0,75 metros, y el radio 2 de, en este caso, 40 centímetros, o sea 0,40 metros. ¿Sí? Entonces, acá adentro tengo que utilizar ya sea en estos radios medio en centímetros o en metros. Acuérdense que cuando lo elevan al cuadrado, ¿sí?, el centímetro queda en centímetros cuadrados. Ya que estamos, recuerdo algo simple, ¿sí? Si yo tengo que elevar, supongamos, 40 centímetros, que es el radio 2, lo tengo que elevar al cuadrado, esto es 40 centímetros elevado al cuadrado, me queda 1600 centímetros cuadrados, es 40 por 40. Lo digo aunque parezca para muchos una tontería, porque algunos cuando ven el cuadrado creen que se confunden y creen que 40 centímetros al cuadrado es 2 veces 40 centímetros, es decir, 80 centímetros o 80 centímetros cuadrados. Acuérdense que es la multiplicación por sí mismo, ¿sí? Bueno, creo que se entendió más o menos que simplemente aplicar una fórmula y tener en cuenta que el largo y los radios estén en la misma unidad, centímetros, metros, decámetros, ustedes lo que quieran ustedes, pero siempre en la misma unidad. ¿Está? Borro esta fórmula, el cono truncado, y vamos a ver a la otra forma que se puede resolver el ejercicio, que por ahí a lo mejor es lo que nosotros estamos pensando. A ver, nosotros muchas veces lo que buscamos es un valor que se aproxime lo mejor posible al valor real del volumen, en este caso del tronco. Con la fórmula del cono truncado vamos a tener casi una precisión exacta, ¿sí? Pero muchas veces no podemos medir los diámetros de un extremo y del otro extremo, muchas veces es incómodo. Entonces por ahí a lo mejor lo que hacemos es medir directamente en un lugar del rollo
en la mitad de su largo, donde uno cree que está el diámetro o el radio o la circunferencia promedio, entonces usamos un solo dato. Entonces transformamos ese cono truncado en una especie de cilindro. Acuérdense que el cilindro, ¿sí?, es algo parecido a un rollo, pero que tiene el mismo diámetro acá, y si yo pudiera cortar acá también tendría, es decir, es todo bien igualito, bien parejito, no es que tiene una punta más fina y una base más gruesa. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, la fórmula es el área, cualquiera, porque es un cilindro, tiene la misma, supongamos la superficie, voy a ponerla así, de la base, pero acuérdense que yo pongo base, pero solamente para referenciar, porque el extremo también tiene la misma superficie, ¿sí?, por el largo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora bien, si yo le doy dos datos, yo ya pude medir el rollo. Sí, ustedes en la realidad harían diferente, pero yo ya le doy los datos porque yo pude medir el diámetro en la base y el diámetro en el extremo, ¿sí?, y medir el largo, por supuesto. Entonces ustedes tienen que aplicar esta fórmula, la del cilindro. Pero en realidad no es un cilindro, porque si tiene un diámetro distinto en una punta y en la base y en el extremo, es otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos esa figura en un cilindro. ¿Y cómo lo hacemos? Sacando un promedio entre el diámetro en la base con el diámetro en el extremo. Supongamos que en el ejercicio, en el ejercicio le daba un diámetro de 150 centímetros en la base y 80 centímetros en el extremo. Yo saco el promedio. 150 centímetros más 80 centímetros me da 230 centímetros. Lo divido por 2, ¿sí?, y el resultado es este. Es decir, que ese rollo que tenía una conicidad, ahora se transformó en un cilindro que tiene un solo diámetro, ¿sí?, el diámetro promedio, de 115 centímetros o 1,15 metros. Entonces yo ya puedo trabajar con esta fórmula, porque ya puedo determinar la superficie. Que la superficie va a ser la superficie de la base, pero va a ser la superficie del extremo, va a ser la superficie promedio, porque estamos utilizando justamente el diámetro promedio. Entonces, la superficie va a ser igual a pi 3,14 por el radio al cuadrado, ¿sí? En este caso, el radio da 57 por 57,5 centímetros elevado al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando yo saque esta superficie, el resultado, como es esto elevado al cuadrado, me va a dar en centímetros cuadrados. Cuando yo tengo que multiplicar por el largo, este valor que está acá en centímetros cuadrados, yo el largo lo puedo expresar en centímetros, entonces el resultado me va a quedar en centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados de la superficie por centímetro de largo, el resultado me da un número, ¿sí?, en centímetros cúbicos. De vuelta a lo mismo que le dije anteriormente. Si yo tengo el radio expresado en metros, ¿sí?, es decir, que yo tengo 0,575 metros, lo elevo al cuadrado, me va a dar en metros cuadrados, que multiplicarlo por el largo, en lugar de centímetros, tenerlo en metros, me va a dar resultado en metros cúbicos. ¿Está? Bueno, el ejercicio pedía también, porque era una infracción, y en este caso en la provincia de Misiones, esta especie, el palo rosa, fue declarado monumento natural provincial y prohibida su tala y su comercialización. Por eso, independientemente del ejercicio matemático, ¿sí?, tendríamos que darnos cuenta que eso se está cometiendo algo ilegal, o en este caso una infracción, porque estaría talando una especie que está protegida en nuestra provincia. ¿Está? Gracias.